Continuamos en el Congreso de la Mañana, el Capitolio de la Comunicación de la República Dominicana. Los conflictos bélicos están a la orden del día. 2025 nos ha traído algunas situaciones y en este caso el mes de junio con esta guerra de 12 días que aparentemente habría un cese al fuego y hasta Donald Trump está nominado a ser Premio Nobel de la Paz. Pero para tratarnos un poquito más profundo de este tema y todo lo que tiene que ver con la política internacional y la envergadura y todo lo que podría afectar también a la República Dominicana, tenemos a alguien que ha estudiado mucho y se mantiene bien atento a estos temas. Está con nosotros ya alguien que ha venido siendo parte de nosotros, Patricia, para hablarnos un poco de este tema tan importante y tan interesante. Señor Mezquita, bienvenido a Martínez Mezquita al Congreso de la Mañana. Bienvenido, don Johnny. Bueno, muchas gracias. Le voy a pasar la factura porque ya con tanta frecuencia. Nicole, bueno. No, porque usted pasa a ser socio. Entonces, le vamos a pasar los gastos a usted. Salimos. No le conviene, no le conviene. El Coco no va a querer eso tampoco. Bueno. Porque si uno comparte los gastos, también comparte las ganancias. Las ganancias. Es verdad. Hay que hablar con el Coco ahí. Don Johnny, un placer. Gracias por estar con nosotros. Mío, siempre un honor. Pues nosotros, como dice Javier, en una guerra de 12 días, nosotros tuvimos mucho temor, una incertidumbre en unos cuantos días de si se avecinaba la tercera guerra mundial de armas, porque se dice que la tercera guerra mundial fue un tema económico, y de pronto la paz. Y entonces uno no sabe qué hacer, qué esperar, si todo pasó. Hablan un poquito de... Porque no queremos sacar la cabeza completa todavía. Hay gente que dice que díganme si va o no la guerra para saber si pago o no la tarjeta. O sea, don Johnny, ¿dónde estamos parados actualmente? Bueno, mira, como todo conflicto bélico, siempre para darle seguimiento al hilo conductor de cualquier conflicto bélico hay que estar atento a los movimientos políticos. Claro. ¿Por qué? Porque como se dice, la guerra es la continuación de la lucha política por otro medio. Okay. Entonces, cuando tú tienes objetivos políticos, pues muchas veces recurre al mecanismo de la guerra, porque le permite a ciertos líderes que tienen complicaciones internas en sus países, conflictos internos de cuestionamiento, pues lógicamente recurrir al mecanismo de la guerra le permite por lo menos validarse o perpetuarse o consolidarse en el poder. Okay. Es lo que ha hecho Netanyahu, el primer ministro israelí, que ha sido muy, muy cuestionado por la sociedad israelí, sobre todo por el manejo que le ha dado con lo que fue el proceso de selección de la Suprema Corte de Justicia, y además de acusaciones de corrupción. Entonces, lógicamente, recurre al mecanismo bélico. Lo que concierne a Irán, la guerra de los 12 días, bueno, yo soy de los que digo que eso queda como una especie de suspenso, de punto suspensivo, porque al final de cuentas, cuando no se atacan las condiciones subyacentes, claro, fundamentales que dan origen a cualquier guerra, pues lógicamente tú puedes firmar un cese al fuego, puedes silenciar las armas por un momento, pero quedando eso subyacente, claro, llega un momento en que vuelva a rebrotar cualquier conflicto. Entonces, esa es la situación más o menos que hoy vemos políticamente. Tanto el liderazgo iraní como el liderazgo israelí se han validado, ambos están celebrando victoria. Sí. Yo lo que pienso es que han quedado en evidencia una serie de vulnerabilidades para ambos países. Por ejemplo, para Irán la mayor vulnerabilidad es que ha quedado en evidencia de que la inteligencia israelí ha infiltrado de manera muy profunda claro, todas las estructuras del poder político y militar de alto nivel de Irán. Y la principal debilidad aquí es que precisamente Israel lo ha atacado desde adentro. Sí. Es decir, le ha saboteado muchas estructuras políticas, militares y económicas. Y científicas. Y científicas. Tanto es así que una buena parte del liderazgo militar y científico fue eliminado físicamente. Exacto. Cúpula. Claro, hay algunos que lograron sobrevivir y lógicamente
hoy se presentan de manera pública en Irán. ¿No? Yo estoy vivo. Para confirmar. Sí, para confirmar de que Irán fracasó en el objetivo. Pero tuvo más pérdidas humanas Irán en este caso. Sí, pero eso no es lo determinante. No es lo determinante. Porque, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo de Irán? De Israel. Atacar la producción de uranio y no se afectó. Supuestamente atacar la producción de uranio enriquecido. ¿Cómo supuestamente? Supuestamente porque el objetivo fundamental es desarticular el poder político iraní. Es decir, sustituir el gobierno. Okay. ¿Y lo ha logrado? No lo ha logrado. La producción de uranio, bueno, no sabemos hasta dónde. Eso nunca se va a saber. Eso no es tan fácil de determinar. Es posible que hayan logrado que Irán retrase su objetivo fundamental, enriquecer el uranio hasta un nivel que le permita obtener una bomba nuclear, pero al final de cuentas tienen la capacidad. Claro. O sea, tienen la capacidad. Si no es ahora, en algún momento será. Y yo, escuchando anoche a un politólogo mexicano, que es prácticamente uno de los mejores geopolitólogos a nivel mundial, Alfredo Jalife, decía que hubo más en estos teatros que realidad. Y lo decía porque cuando Estados Unidos decide lanzar un ataque aéreo con bomba de antibúnker contra los complejos iraníes de procesamiento de uranio, pues lógicamente les avisan, mira, te voy a lanzar la bomba, voy para allá, tal día, tal hora, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Sí. Entonces, Irán... Eso llamó mucho la atención. Sí, Irán por su parte dice, mira, yo no me puedo... Estamos, ¿verdad? Usando una forma metafórica. Sí, hablando como dominicano. Hablando como dominicano. Dice, mira, yo no me puedo quedar callado ante el pecozón que tú me lanzaste. Exacto. Yo te tengo que devolver a ti, aunque sea un cocotazo. Y te voy a dar en el lado izquierdo. Te voy a atacar. Pero para que nada más, para no quedarme dado. Exacto, pero te voy a lanzar unos cuantos misiles a tu principal base militar que está en Qatar. Ya tú sabes lo que tiene que se va a hacer. El ataque va a ser a tal hora. Okay. Entonces, hay un poco más de teatralidad política. Sí, se sintió. Entonces, de pronto todo el mundo todo está bien. Eso es viéndolo del lado de Irán. Ahora, del lado de Israel, quedó en evidencia que su famoso sistema antiaéreo de defensa aérea, también, la cúpula de hierro, la onda de David, otros sistemas y otras capas más de defensa antiaérea, fueron totalmente vulneradas por los misiles hipersónicos. Son 3 que tienen. Fueron vulneradas. 3 de ese nivel. De ese nivel, porque lógicamente cuando tú lanzas un misil desde Irán, tienes que atravesar el espacio aéreo de varios países que han respondido de manera aliada a Israel. Okay. Lógicamente se activan las defensas aéreas de esos países en favor de Israel. Es decir que el sistema de misiles hipersónicos iraníes penetró toda eso y causó una destrucción enorme. Lo que pasa es que toda la información de los medios de comunicación, de las redes sociales israelíes, están bloqueadas, están totalmente censuradas y no le permiten al resto de la comunidad internacional conocer a profundidad los graves daños, sobre todo en ciudades como Haifa, donde está el principal puerto de Israel, donde está la principal refinería de petróleo. Fueron bastante dañados, lo mismo que Tel Aviv, lo mismo que otras ciudades. Sin embargo, porque penetraron. Sin embargo, eso se cubre un poco por la censura que hay en los medios de comunicación. Esto para evitar dar a conocer la vulnerabilidad para evitar dar a conocer la realidad. Y también debe ser la prudencia, porque bueno, más que prudencia, mira, lo que pasa es que en una guerra la primera víctima es la verdad. No pueden permitirse el lujo de que se difunda hasta dónde le hicieron daño. Tanto es así que cuando
se produce la respuesta iraní a los ataques de Israel, fueron de tal contundencia que el primer ministro israelí tuvo que pedir a Estados Unidos que interviniera. Porque al final de cuentas, yo digo, Estados Unidos intervino para tratar de apaciguar la situación con Israel, porque la verdad que es un poco complicado el temperamento de Netanyahu. Sí, claro. Entonces, esa es la situación más o menos que no veo ganadores. Estados Unidos, en un caso en este sentido, ya fuera de Israel e Irán, Estados Unidos entonces queda y Donald Trump queda bien. Atacó, se metió, atacó, salió y ahora es un propulsor logro, de la paz. Es un logro político para Trump. Te digo que políticamente todos están celebrando. Claro. Es decir, está celebrando el gobierno iraní con haber llegado a... O sea, se prepararon para una guerra de resistencia. Pienso que Israel no subestimó la capacidad de respuesta que pudieran tener. Está celebrando el gobierno israelí como un triunfo y lógicamente Trump. Aquí jugó un papel muy importante China y Rusia. Sí. Porque mucha gente piensa que un conflicto en el Golfo Pérsico pues le da una ventaja a Irán si decidiera tomar cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 30%, del petróleo mundial y de muchas mercancías. Pero ¿qué sucede? Que el principal consumidor del petróleo iraní es China. Entonces, pero además hay otro elemento. Si Irán decidiera cerrar el estrecho de Hormuz, es como darse un tiro en el zapato. Porque lo que produce no va a poder. Su principal fuente de ingreso es precisamente las exportaciones de los hidrocarburos. Y su principal consumidor es China. Que hay que tomar en cuenta un elemento muy importante. Y es que China acaba de inaugurar un tren, una vía férrea que comunica a China, por el norte de China, con Teherán. Y eso significa que por ahí habrá un flujo enorme de mercancía chinas e iraníes y de los países que pasan, que atraviesan Turkmenistán y varios tanques que están por Uzbekistán. Porque esa vía férrea significa o es una de las rutas de la seda que China ha establecido para motorizar su industria y el comercio. Entonces, ese tren es sumamente importante. Es una inversión que acaba de hacer China para dinamizar la economía. Y para motorizar la industria del norte de China, de esa parte de la región, hacia un área más cercana, que le permite colocarla hacia los países de Medio Oriente, hacia los países de Europa. ¿Por qué? Porque desde el norte de China hacia la costa de ese mismo país, la distancia es enorme. Es enorme. Sí. Y a eso se agrega también, eso lo comparo yo con la situación que se dio con la guerra de Ucrania, que para mí el elemento más subyacente, el elemento fundamental, sigue siendo económico. Claro. ¿Por qué? Porque había presión de Estados Unidos, de algunos países de Europa, con la entrada en funcionamiento de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 a través del mar Báltico. ¿Por qué? Porque actualmente todo el gas que fluía antes de la guerra hacia Europa desde Rusia, o era a través de Ucrania. Creo que hay uno a través de Bielorrusia y Polonia, y otro, los Turkish Stream, que van a través de Turquía. Bueno, con la guerra en Ucrania han decidido cerrar el paso vía este país. Y Ucrania decidió no consumir petróleo ruso. Pero se lo compra
a Hungría, Okay. a Que Checoslovaquia, es lo que mismo. terminan, y esto Ya. se lo compran a Rusia. A Rusia. Claro. Eso es igual que el petróleo. Europa dice, no le voy a comprar el petróleo a Rusia, salvo que sea fijado a X precio. Bueno, está bien, no se lo compran a Rusia, pero se lo compran a la India, que es quien se lo compra. Claro, a- entonces al final es, como te dice, un tema económico y un tema de una operación comercial. Exacto. Entonces, al final de cuentas, lo que se buscaba con el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 era que precisamente quitarle a Europa esa dependencia energética casi total que tendría de Rusia. ¿Por qué? Ok. Porque con estos gasoductos se colocaba sin tener que pasar por Ucrania, sin tener que pasar por Turquía, ni Bielorrusia, ni Polonia, pues podía Rusia colocar toda esa producción gasífera directamente a Alemania, que es el principal consumidor. Okay. Hasta ahora eso está paralizado, Okay. pero el conflicto en Ucrania sigue activo. Sí. Todos apostaban de que Rusia sería derrotada en poco tiempo y resulta que se ha ido consolidando. Pero no solamente sería derrotada en el plano militar, como ellos pensaban en la OTAN, sino que en el plano económico la doblegarían. Y resulta que la economía rusa en medio del conflicto se ha consolidado más. ¿Por qué? Porque ellos han implementado lo que se denomina una economía de guerra que le permite potencializar sus recursos industriales y ha demostrado que esa infraestructura que montaron desde la época soviética ha sido el gran soporte, porque tienen una capacidad de producción armamentística en masa que supera a todos los países de la OTAN. Todos los países juntos. Entonces, esa es más o menos el panorama. Y Les entonces, repito, lo que hay que tomar en cuenta en todo conflicto bélico, el hilo conductor es hacia la política. Los movimientos político, políticos. claro, y eso claro. y eso es una realidad. Ahora bien, nosotros lo que nos preocupa, República Dominicana, ¿qué esperamos? Nosotros vimos un presidente que en la semana le habló el ministro de Industria y Comercio, el tema de los fletes, que ahora hay que poner seguro por guerra, que pueden subir, el petróleo, el desabastecimiento, pues se produjo algo inverso, porque ahora bajó el barril de petróleo como nunca. Pero nosotros desde aquí, ¿qué podemos tomar como medida? Por eso fue que hubo más, dice Alfredo Jalife, que hubo más teatro que... Bueno, y mira que le da la razón entonces el que lo ve desde afuera y lo analiza desde un experto. Así. Entonces nosotros, ¿qué podemos esperar? ¿Qué medida podemos tomar desde lo individual hasta lo país mientras esto está en pausa? Bueno, mira, yo soy de los que pienso que cualquier conflicto bélico no está lejano de ningún país. No. Antes sucedía cualquier guerra por África, por Medio Oriente, hace 50, 60 años atrás, y nos parecía bastante lejano. Pero el mundo cada vez es más pequeño. Como decía, increíble. Como decía el periodista canadiense McLuhan, vivimos en una aldea global. Y cualquier aleteo de una mariposa en un extremo del planeta provoca un tsunami en la parte contraria. Entonces, ningún conflicto está lejano. Y lo que suceda en cualquier parte del mundo nos afecta. Claro. Si se produjera el uso de armas atómicas, nadie está exento de Nadie. No. Porque ya cualquier arma atómica de cualquier país supera por mucho las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Claro. Y el daño entonces sería terrible. Imagínense lo que provoca este conflicto con Ucrania y Rusia, o Israel e Irán, que afecta económicamente a tantos países. Imagínense una bomba atómica, una bomba nuclear. O sea, el uso de armas nucleares prácticamente es la extinción de la humanidad.
Prácticamente, un peligro. Y los que no mueran de manera inmediata Tendrán secuelas. las consecuencias que deja el invierno nuclear, que prácticamente ocultaría la luz solar prácticamente en casi todo el planeta, pues es un peligro para la vida. Lo que es el cambio climático, las armas nucleares, las pandemias, son en estos tiempos los jinetes del O apocalipsis. sea, yo de verdad lo escucho hablar y veo las imágenes de ese bombardeo, de los drones, no sé qué. Y yo me digo, o sea, ¿qué tan mal puede estar una persona o varias personas que estén jugando de esta forma con el mundo, con la humanidad? O sea, ¿qué? Es que a mí no me cabe en la cabeza. Bueno, a la gente sencilla y común como nosotros quizás no nos cabría. Pero cuando tú tienes que manejar conflictos geopolíticos, tiene Don que Johnny, tiene pero otro está enfoque. bien, pero oiga lo que Porque, usted me por está ejemplo, hablando, de bombas nucleares, de mira, invierno. la peor desgracia para un país es ser un estado pivote. ¿Qué es un estado pivote? Es un estado que por su posición geográfica tiene que servir de soporte a un país, a un estado hegemónico. ¿Cuáles son las potencias hegemónicas? Bueno, Estados Unidos, Claro. Rusia, China. La India viene emergiendo como tal. Sin embargo, Irán es un estado pivote porque prácticamente está en la antesala o hacia China a través de esta nueva vía férrea que se inaugura o con Rusia o por la misma posición que ocupa en el estrecho de Hormuz, en el mar de Arabia. ¿Por qué? Porque Irán tiene la soberanía de las aguas de la mayoría del Golfo Pérsico. ¿No? Y es un país grande, o sea, es un país grande, o sea, la gente está equivocada porque muchas veces la prensa, los medios de comunicación nos venden una idea de un país que muchas veces no se corresponde con la realidad. No. Irán es un país que tiene una población de casi 100 millones de habitantes. Gigantesco. Es que tiene un territorio de más de casi 1.700.000 kilómetros cuadrados. 1.700.000 kilómetros. Es el 16º, 18º país más grande y el 16º o 15º más poblado. Okay. O sea, pero además no es como muchos piensan que es una sociedad cerrada, atrasada, con mentalidad medieval. No. Que la gente piensa un país que hay que todo es desértico, una gran parte y solo montañoso. Sí, es un país con un gran desarrollo científico, con grandes universidades, con grandes centros de pensamiento. Claro. Es un país que tiene una cultura que la gente va a los parques a leer poesía. Sí, claro. Con gran desarrollo de las matemáticas. El álgebra viene prácticamente de los árabes y sobre todo de los el libro persas. de Baldor y la imagen de la carátula. Y además, tradicionalmente, históricamente, el imperio persa ha sido un imperio que ha jugado un rol y ellos son los herederos. Controló el ellos mundo. Son pero además, filosofía como impulsada por Zoroastro. Yo entiendo todo eso y yo entiendo lo que usted dice de la carga que tienen ancestral y en el mundo. Ahora, vuelvo y le digo, 2025, con la secuela de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que todavía nosotros la tenemos ahí, la realidad de los daños. Pensar que estamos en una pausa, en una incertidumbre de esta magnitud, eso a mí me resulta, yo no sé ni cómo. Pensar que nosotros, desde el rincón más pequeño del mundo, tiene que estar en vilo ante unos movimientos políticos, como usted dice, porque esto es un tema político, ante unos movimientos políticos, o quién sabe, el ego de quién político y geopolítico. El ego de quién hoy, por una mala cara,
entienda que tú me estás poniendo en amenaza mi soberanía, mi comercio, mi no sé. O sea, ¿cómo es posible que nosotros tenemos desde aquí, desde República Dominicana, que tomar medidas económicas y políticas porque puede pasar lo peor? A mí eso me resulta increíble. Bueno, pero las armas nucleares, las potencias lo usan como un elemento de disuasión. Sí, Sí, En el claro. sentido de que, Claro. por ejemplo, si Rusia no tuviera armas nucleares Claro, en claro. medio del conflicto con Ucrania, ya hubiesen hecho con ella Sí. lo Claro, que lo que Europa se hizo, pretendía. lo que Europa hizo con Alemania. con Libia. Con Libia, ok. O lo que hizo con el conflicto de Bosnia, Herzegovina. Y por eso Irán está tratando de que hacer se desintegró esos países. Por eso Irán está tratando de tener su armamento nuclear. Yo por eso veo a veces hasta algo ridículo que los países de Europa en medio de estas circunstancias sacrifiquen o pretendan sacrificar su aparato de salud, su aparato educativo, los presupuestos destinados a esos renglones, Para fortalecer lo nuclear. invertirlo en una carrera armamentística. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿de qué te vale tener muchos tanques, muchos cañones, muchos aviones y con una sola bomba nuclear que te te pulveriza todo? O sea, es preocupante pensar en todo esto hoy en el Uno no sabe 2025. tanto. Es preocupante pensar, o sea, es penoso, porque al final pero tú, al tú final ves la esencia del ser humano. Exacto. Si tú sacas conclusiones en esta guerra de los 12 días, vamos a, ojalá y se quede así. se quede así. Sí. Por favor. Pero el elemento determinante fue el elemento disuasorio. Claro. Cuando en un momento dado parece que los recursos israelíes se vieron vulnerados por la respuesta de Irán, amenazaron con recurrir a la Operación Sansón. La Operación Sansón se dice, yo no tengo los elementos para eso, pero se dice que no es más que el plan israelí de usar armas nucleares ya como último recurso. Porque aunque no ha sido reconocido de manera abierta por la comunidad internacional, pero se estima que Israel tiene entre 90 y 500 armas nucleares. Sí. Lo que pasa es que Israel no forma parte de la Agencia de Energía Atómica, no forma parte de ningún tratado de no proliferación de armas nucleares. Y por no tanto, se tiene control ni no datos. hay control ni hay inspección, pero todo el mundo sabe que la tienen. O sea, y además es aliado de Estados Unidos. Yo no tengo pruebas, pero tampoco duda. Y además es aliado de Estados Unidos. Entonces, Irán sí pertenece a la Agencia de Energía Atómica, que de hecho se ha denunciado por parte de Irán de que el director de la OIEA, ¿cómo se llama? Creo que es un argentino, pero que es un agente del Mossad israelí. Wow. Entonces ya prácticamente la decisión que tiene el gobierno iraní es de salirse del Tratado de Energía Atómica. Porque todas las plantas nucleares y de procesamiento de uranio de Irán estaban bajo la inspección de este organismo de Naciones Unidas. Todos debemos también tener presente de que Estados Unidos y Europa, en el gobierno de Obama, pues había llegado a un acuerdo con el gobierno iraní sobre el uso de la energía atómica, que inmediatamente en el primer gobierno de Donald Trump, pues Estados Unidos se salió del mismo. Sí. Ahora está demandando que lleguen a un acuerdo. Bueno, pero él fue el que se salió. El que se salió. Esto es terrible. Como un muchachito malcriado que hace algo y después se arrepiente. Lo que sí debemos apostar es que estos conflictos
termine. Sí, hayan terminado. Que ¿Usted cree que son hay sangrientos. posibilidad de que hayan terminado realmente? Tiene que haber alguna posibilidad. condiciones económicas. Porque al final de cuentas, por más sangriento y por más prolongado que sea un conflicto, tiene que terminar en una mesa de negociación. Como quiera. Como quiera, Y tiene más que hoy terminar. en día. En el caso de la República Dominicana, desde que se desató el conflicto en Ucrania, nos vimos afectados, sobre todo en el turismo. Más de 200,000 turistas rusos que nos visitaban, lo perdimos. Sí. Unos 80,000, casi 100,000 ucranianos que nos visitaban, lo perdimos. Entonces eso lógicamente nos ha afectado. Pero además... Yo perdí mi viaje a Rusia. Bueno. Además la cadena global de cereales, Sí. donde Rusia y Ucrania juegan un papel muy importante, pues eso se ha visto afectado y se ha visto afectado doblemente porque las importaciones de trigo, de cereales que pudieran venir de allá, pues se pueden sustituir procedentes de Argentina, que es un gran productor de soya, de cereales, de trigo. Bueno, pero a veces las últimas cosechas se han visto afectadas en Argentina por el cambio climático, por el fenómeno del Niño, por las grandes sequías. Es decir, que los conflictos globales ya no son tan lejanos. Todos nos afectan de manera nos afectan de manera directa, ya no está lo indirecto, pero también nos beneficia un poco saber que como el mundo ya está abierto, que como ya no hay tantas distancias, pues quizás eso también nos ayude para el tema de los diálogos. Porque también, como te decía ahorita, no nos vamos a tirar un tiro nosotros mismos. Entonces, bueno, yo también espero que esta guerra se quede así de los 12 días. Gracias por venir y decirnos más o menos qué seguimiento tenemos que darle, porque a veces uno desde el desconocimiento no entiende algunos movimientos políticos que son tendentes a mitigar quizá cualquier otro conflicto. Usted sabe que usted es de aquí. No, claro, y que a esto hay que darle seguimiento. A ver qué es lo que vamos a hacer entonces. A esto hay que darle seguimiento, por lo que manténgase pendiente de ese celular que cuando Nicole lo llame necesitamos que usted regrese a su curul en el Congreso de la Mañana. Bueno, en el Congreso de la Mañana, pero no, tranquilo, aquí usted y yo vamos a hacer Congreso de la Mañana, aquí en el Congreso. Gracias, Johnny. Gracias a ustedes, para mí es un honor y un placer estar con ustedes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve, no se muevan.